como hoy es 12 de febrero, hay marchas en todos lados, por todos lados, ya conté el cuento mío, lo más probable es que cuando comience el debate de la Asamblea Nacional de la Ley de Amnistía, que hoy vamos a hablar de eso, pues el programa lo grabamos y se ve en la noche, lo estoy diciendo, o cuando termine la cadena, si es que la hay, pues lo repondrán. Estoy advirtiendo, ¿no? Fíjate, ¿qué digo yo sobre el tema de la violación permanente e histórica de los derechos humanos? Que tiene que haber un mecanismo que en Colombia, cuando se aprobaron los acuerdos de paz entre Santos y el país, porque toda la sociedad se involucró, se generaron unos mecanismos de seguimiento que hacía que cuando se violaban los acuerdos aparecían esos mecanismos que estaban constituidos por la sociedad civil, los países que ayudaron, los partidos. Entonces se prendió una alarma y salían todos a corregir el problema. Aquí hay que crear unos mecanismos para que cuando se viole el debido proceso, cuando aparezca cualquier señal de violación de los derechos humanos, se prenda y tú vayas y lo intervenga y lo pares. Bueno, fíjate ¿Sí? que Pero desde el punto de vista de la Constitución, eso es una de las atribuciones del defensor del pueblo, una figura extraordinaria. Pero el defensor del pueblo no defendía ni a sí mismo. Parece que no lo ha cumplido. Pero ahí está, eso que tú dices está en nuestra Constitución y hay una figura que es el defensor del pueblo que tiene su origen en Suecia. Hace muchísimos años, una democracia más o menos tranquila. Mira, dice Carri que el culpable es el defensor del pueblo y le pide que renuncie. Dudo que eso ocurra de esa manera, pero debería haber una revisión. Yo planteé en la Comisión de Paz y Convivencia que esa comisión que se está reuniendo con todo el mundo busque unos mecanismos. Quizá la propia comisión o esa comisión ampliada, claro, probablemente, ¿no? Como es, fíjate que no es una sola comisión, es un plan. Es un plan, claro. Sí, claro. Es un plan que está puesto allí. Para que inmediatamente, ponte, si hubiese un teléfono público harto conocido, creo que la Fiscalía tiene uno, pero si yo tuviera un recurso para cuando el policía me matraquea, yo llamo, mira, aquí me está atacando un tipo, y vienen y lo evalúan quién tiene la razón, porque él es la autoridad y yo sé porque está en contra, pero yo tengo derecho a la defensa. Si tú tuvieras un mecanismo que permita que cada vez que ocurra una cosa de esa se detenga y se intervenga, porque imagínate la gente que trabaja en Tocorón, que está en una cárcel oculta, en una oscuridad, y agarran a un muchachito que ven que es de clase media o de lo que sea, y creen que es un modo de atender la crisis, o sea, quitarle plata, martillarlo, o que creen que hay que sacar la información y empiezan a darle palo, pero no tienen ningún control. Entonces, es una política de Estado la que viola los derechos humanos, el presidente, ¿quién es? Bueno, yo creo que primero es un contexto cultural. La vida social, a ti no te va a gustar lo que te voy a decir porque dices que me quiero ir para atrás, pero Kiko, la vida social y política es por esencia conflictiva, porque es la lucha de intereses que a veces coinciden y en otras no. Y eso es una dinámica que forma parte del hecho de que nos constituyamos en una sociedad, en un Estado, en una nación. Entonces eso quiere decir que como eso es un elemento que nace con la construcción de un Estado, tiene que haber unos mecanismos, ahí estoy de acuerdo contigo, que regulen ese conflicto, que lo coloquen en un contexto. Por ejemplo, con el tema de los derechos humanos, en las cárceles, a veces uno ve, en todos los países encuentras cosas en las cárceles terribles, pero en Venezuela ha habido siempre históricamente cosas en las cárceles terribles. En estos años yo estoy seguro que ha habido muchísima violación a los derechos humanos, incluso al más elemental. Porque está bien, el Estado tiene derecho a detenerte e investigarte, pero a lo que no tiene derecho es a no darte la posibilidad que tú te defiendas, que tú tengas un abogado, que tú conozcas de qué se te acusa. Eso es el primer elemento regulador. Y ese es el primer elemento regulador. Que cuando a ti el policía te agarró ahí y te quiso hoy matraquear, como se dice vulgarmente, como dice en lenguaje común, tú pudieras, por ejemplo, marcar un número o otro mecanismo de control, que los policías, y hoy la tecnología te lo permite, tengan una cámara y que la cámara esté prendida permanentemente y alguien puede estar verificando. Pero finalmente todo eso son mecanismos más eficientes, más tecnológicos, pero que apuntan en la misma dirección. ¿Cómo regular que el conflicto, que la confrontación de ideas, que la confrontación de intereses, que la búsqueda de alternativas distintas, porque todos podemos estar de acuerdo en el bien común, pero ¿sabes una cosa, Kiko? El bien común no se puede definir
porque para el bien común, para unos sectores, hay unos valores que no son los tuyos o que no son los míos. Entonces, como eso no es posible construirlo de manera unánime, tenemos que tener mecanismos. Se supone que la democracia, la democracia en el mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial para acá, contribuyó a estabilizar un poco y a construir esos mecanismos. No es casual que el estado de bienestar en Europa haya crecido precisamente así. Pero pareciera que eso ya se agotó, que no es suficiente. Hace un rato tú comentabas, somos 8.000 millones de seres humanos, en una sociedad cada vez más compleja. Antes se decía, una democracia, por ejemplo, una regla básica de la democracia era, para un buen ejercicio democrático hay que estar bien informado. Entonces, la desinformación atenta contra la calidad democrática. Hoy, yo lo voy a decir al revés, porque se supone que estamos mucho más informados. No, yo estoy convencido que estamos mucho más desinformados. Estamos abarrotados de cosas, pero mucho más desinformados. Y eso es un problema grave, porque tú no puedes debatir ideas si tú no tienes elementos de juicio y resulta que las redes sociales, que sirven para muchas cosas, se han convertido, hay algunos que incluso las han definido algunos investigadores, entre ellos una socióloga muy importante en los Estados Unidos, que las ha definido como el mecanismo de estupidización masivo. Yo digo, no, caramba, pero las redes también sí sirven para otra cosa. Pero ¿por qué? Porque te han reducido la diferencia tuya y mía, no a que tú crees que la economía tiene que organizarse de cierta manera y yo creo que de otra, sino que eso se ha reducido a que tú tienes una identidad que yo rechazo, a que tu emocionalidad pesa más que tu racionalidad, a que tu manera de tratar de resolver el conflicto pasa más por lo emocional y por lo violento que por la reflexión, porque también la dinámica de la sociedad en la que estamos metidos es más compleja que la de los griegos en su momento, ¿no? Y es más compleja hoy que la que tuvimos tú y yo hace 50 años. Pero fíjate, menos mal que tocaste el caso de las redes, porque un amigo me llama y me dice, Kiko, eres más famoso que Bad Bunny, ¿no? Con lo que dijiste. Creo que es difícil, pero estaba cerca. Pero estaba cerca. Entonces, claro, fíjate, ¿por qué yo digo el helicoide es el country club? No solo porque es un contraste, sino que además es como cuando Trump pone a Obama y a la esposa como mono. Bueno, claro. Porque las redes, ya va, calma. Mira, las redes tienen unos mecanismos donde ni siquiera la verdad vende más que la exageración y las mentiras y la conspiradera, que llaman más la atención. Entonces, las redes se mueven mucho por escándalos, por cosas de mucho volumen. Entonces, yo lo digo así, pero fíjate, ve lo que me ocurrió, hablando de las redes. Anoche me llama la atención, veo un programa de Orlando Urdaneta, un muchacho, y Chatén, que Orlando Urdaneta y Chatén son amigos míos, yo los quiero mucho. Pero le pregunta, Orlando, ¿qué se puede hacer con Kiko que dijo que el helicoide era el country club? Y él dice, a Kiko hay que castigarlo. Cuando venga la señora fulana de tal, hay que castigarlo. Porque Kiko, Guaidó, Leopoldo, y empieza a nombrar, y me pone al lado de Leopoldo. Ay, Dios mío. Y entonces empieza a nombrar y dice que yo, cuando él estaba aquí, que yo siempre le decía que su gente era la que le metía candela a la cosa. Y todos esos tipos, hay que darles duro. Yo escucho eso, digo, primero, fíjate, cuando yo digo lo del helicoide, yo soy humorista. He hecho cosas de humor, además este programa es así. Y luego, si lo hace Trump y todo el mundo lo hace en la red, me va a caer a mí porque yo exagero y pongo un petardo. No, tú lo que pasa es que interpretaste correctamente lo que hace Trump, el famoso manual de Bannon, de lo que significa hoy en día la comunicación por esos mecanismos. Pero déjame meterme en lo que me interesa para que discutamos, ¿no? Pero yo lo que dije el viernes, que lo hice adrede a propósito, porque yo vengo oyendo cuentos de presos, ahorita en este periodo que se abrió, oye, hay unos que me partieron el alma, y no están alrededor de los políticos que salen y declaran, sino están en gente desconocida, más pobre, en unas cárceles más oscuras, que no aparecen en los debates públicos, pero son unos casos que todo el que los oye, como el Carri, le parte el alma. La desigualdad también se expresa. También se expresa. Entonces yo planteo eso así, y lo que estoy planteando es ese debate, pero es lo que agarra. Yo vi una cuña, fíjate que hicieron, de un restaurante llega, este es el helicoide, y se burlan. Está bien, porque mi intención también
quitarle No, pero la es que dureza. ese recurso que tú usaste es el recurso que hoy, Claro. hoy se califica el recurso del trumpismo. Eso es lo que hace. Es decir, Ajá. como no importa la discusión de ideas, como solo importa imponer cosas, Así como es. solo importa dominar, y en el caso de Trump es más terrible, porque además el problema no es los Estados Unidos, es con el mundo entero. Ajá. Como nada de eso importa, no hacen falta las ideas. Hay que Quédate discutir ahí. nuevamente Ajá. la emocionalidad de tus identidades y yo rechazarla. Vamos a ir al corte, pero yo cuando regrese te voy a plantear esa discusión. O sea, tenemos que recurrir a unos nuevos mecanismos de comunicación. Yo estoy convencido que sí. Sí. Yo estoy convencido Pero que sí. además, fíjate, ellos, Chatén y Orlando, que son humoristas, no le ven el sentido de contraste, de humor que tiene la cosa, ni el fondo, sino ven lo que les interesa. Claro, Cuando regresemos. claro.